Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es del signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás, corazón, mi sacerdotisa, mi sacerdote Virgo? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Virgo. ¿Vale, corazón? Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Si puedes, Virgo, cierra tus ojitos, ¿vale? Cierra tus ojitos para que puedas sentir la buena vibración, la buena energía del cuenco tibetano. Si no, buscas un momento adecuado y vuelves a escuchar otra vez la vibración, pero continúa con la lectura. Empezamos, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, Virgo. Una de las imágenes que he visto, Virgo, presta atención, cariño, me ha mostrado en tu casa, Virgo, como si fuera un cuadro, pero más que un cuadro, yo diría que es un espejo. Hay un espejo muy grande que tú tienes en tu salón o en tu cuarto, Virgo, muy grande. Es un espejo que no tiene tantos detalles. Es la luna y quizás el marquito. Ya está. No tiene tantos detalles. Para algunos de ustedes, para otros, quizás puede ser que me diga, Richard, tiene detalles. Detalles, ¿vale? Cuando digo detalles, a lo mejor en los contornos como alas, como plumas, podría ser, ¿vale? Pero lo que me ha sorprendido, Virgo, es que ese espejo es como que se forman muchos torbellinos, como si fuera un portal, sinceramente. Virgo. Se dice, mi querido Virgo, hay muchas creencias. Algunas personas recomiendan tener un espejo en el cuarto. Algunas personas, ¿por qué? Porque si existe una persona que quiere hacerte daño, el espíritu o la forma como se manifiesta este personaje que sabe hacer este tipo de daño, va a venir a visitarte en tu cuarto, cuando tú estás durmiendo. Pero si hay un espejo, no pueden verse. Es como que ese ente, ese mal, no puede verse en el espejo. Se dice que el espejo es protección también. Pero hay otras culturas, mi querido Virgo, en la cual ellos dicen, cariño, que el espejo es como un portal. Portal, me dicen, ¿vale? El espejo. Por eso es recomendable muchas veces, si ustedes tienen espejo lo que es en casa, taparlo aunque sea con una cortina, un manto, una sábana. Vale, vamos a hacer filtros. Si tú, mi querido Virgo, me dices, Richard,
no sé por qué me levanto muy cansado, muy cansada. Todo ha sido hacer un cambio en mi cuarto y he puesto un espejo y yo me levanto muy cansado, muy cansada. Se dice que como el espejo son portales, absorben tu energía. Entonces, es recomendable que si te está pasando esto, que tú pongas una cortina, un manto o algo. Tápalo en la noche, ya está. Tápalo en la noche y luego pues lo sacas, ¿no? Porque tienes que tener un espejo para que te puedas arreglar. Lo tapas, ya está. Pero si tú me dices, Richard, no me levanto cansado ni cansada, pues ya está, déjalo ahí. Porque en algunas culturas el espejo es protección. Los seres del otro plano, los muertos o los seres negativos, no pueden verse en el espejo. Les aterroriza verse en el espejo porque les hace recordar lo que realmente son. Les hace recordar, vale. La otra imagen que he visto, porque ha sido muy curioso todo lo que he visto con el cuenco tibetano. La otra imagen, mi querido Virgo, he visto una virgen. Una virgen que quiere prácticamente llegar a ti. Pero existe una energía que lo absorbe, Virgo. Lo absorbe. No lo deja entrar lo que es en contacto con ustedes. Dime si tú de repente estás perdiendo la fe. A lo mejor ha pasado algo en tu mundo que tú en estos momentos dices, no quiero saber nada de la parte espiritual. Entonces, mi querido Virgo, yo te pregunto, ¿qué haces aquí? Porque esto también es un canal espiritual. Pero bueno, no quiero que te vayas. Simplemente es un comentario, Virgo, corazón. Vamos a ver signos. Vamos a ver qué nos quieren decir más las cartas. Porque esta lectura, cariño, algún mensaje oculto tiene para ti. Ha sido muy claro el cuenco tibetano. Vamos a ver signos. Me sale un Leo, me sale Libra, me sale Virgo, cierras con un Capricornio, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo, corazón. La letra K, la letra L, la letra Z, muy bien. Carta guía, carta consejo con el oráculo de la bruja novata. Carta guía, carta consejo con el oráculo de la bruja novata, Virgo. A ver. Dice, abeja, laboriosidad, Virgo. Muy bien. Mi querido Virgo, corazón, como carta guía, carta consejo, yo sé que tú lo puedes todo, Virgo. Yo sé que tú eres una persona fuerte. Eres una persona que no se rinde. Pero cariño, no puedes estar trabajando posiblemente 24 horas al día, 16 horas al día. En algún momento tienes que desconectar, Virgo. Siento que lo estás entregando todo. Siento que posiblemente estás trabajando muchas horas. Siento que estás de repente mucho tiempo en ese proyecto, en ese estudio. En algún momento tienes que desconectar, Virgo. Porque recuerda que la madre de todas las enfermedades es el estrés. Yo entiendo que tú quieres llegar lejos. Yo entiendo que tu corazón eres fuerte, eres inteligente. Pero date un tiempo para ti. No todo es dinero, Virgo. No todo es dinero. Las cartas recomiendan, Virgo, que tienes que desconectar, que no te compliques la vida, Virgo. Que no te compliques la vida, porque las abejitas, cariño, son como las abejitas obreras, están, trabaje. Viven poco tiempo y se lo pasan trabajando, Virgo. Entonces, corazón, tienes que desconectar un poquillo, Virgo. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Carta guía, carta consejo para mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tú no eres una máquina. Tú eres un ser humano y tienes que desconectar, Virgo. Me salieron dos cartas. Primera carta, la carta de las de bastos, corazón.
Y la carta del 6 de oros, mi querido Virgo, cariño. ¿Cómo es, no, Virgo? Como yo siempre lo he dicho, mi sacerdote, mi sacerdotisa, en las guerras y en las pandemias, en las enfermedades, es cuando te das cuenta quiénes realmente están contigo y quiénes no. En este momento, Virgo, es como que te siento solo, te siento sola. En estos momentos es como que quieres de repente ayuda o gritar a los cuatro vientos que necesitas ser escuchado, escuchada, Virgo. Pero siento que mucha gente te da la espalda. Siento que mucha gente, cariño, dice, ese es tu problema, no el mío. No me metas en tus historias, pero cuando ellos necesitaban de ustedes, qué bien tú estabas ahí con ellos, ¿no? ¿Por qué te digo, Virgo? Fíjate, no sé si te das cuenta, pero yo lo estoy percibiendo. Algunos de ustedes son portales, ¿vale? Algunos de ustedes. Hay algo que está dando vuelta por aquí. Hay algo que está dando vuelta por aquí. Yo lo presiento y lo estoy viendo de rato en rato. No sé si vosotros lo pueden ver, ¿vale? Pero bueno, mi querido Virgo, mira, ¿por qué te digo esto, Virgo? Si te das cuenta, aquí hay un cuervo que está solo. Este cuervo está herido. Hay un tronco, que es un tronco que está prácticamente unido con unos alambres con púa, Virgo. Y aquí hay un personaje del 6 de oro que prácticamente da la espalda, como diciendo, no me metas en tus líos. Como que a lo mejor de repente tú pides ayudas, tocas puertas, necesitas un préstamo, necesitas que te escuche, necesitas de repente que te acompañe al médico, pero nunca tienen tiempo, ¿no? Es así, cariño. O sea, lo ancho para ellos y lo angosto para ti. Es como que ellos piensan, Virgo, que no van a volver a tropezar otra vez con la misma piedra. En este caso, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Y esto para ti es una decepción, Virgo. Es una decepción muy grande. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Lo único que yo he hecho es, inclusive, enfrentarme a los demás por él o por ella, discutir con el resto por él o por ella. Lo poco que yo he tenido les doy, les he abierto la puerta de mi casa, les he ayudado para un alquiler, para que estén aquí más cómodos. ¿Por qué ahora que yo necesito, parece como que yo no existiera para ellos? Parece como que yo no valiera nada para ellos. Cariño, esto pasa, mi querido Virgo, hasta en las mejores familias, corazón. Pero a veces, Virgo, tiene que pasar algo tan fuerte en nuestras vidas para reaccionar, para darnos cuenta qué es lo que realmente vale la pena para nosotros, o si tenemos que hacer cambios o disfrutar cada minuto de nuestra existencia, mi querido Virgo. Corazón, tú te sientes un poco decepcionado, decepcionada. Tú creías que ellos tenían buenas intenciones, pero te das cuenta que no es así, mi querido Virgo. Te das cuenta que no es así. Hay una persona que no le interesa lo que tú estés pasando, ¿vale? Hay una persona que a lo mejor te ve triste, te ve agobiado, te ve agobiada y no le interesa, mi querido Virgo. Eso es lo que me están diciendo, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale lo que es la carta del 2 de espadas. Y tenemos lo que es la carta del 2, la carta de la torre, perdón. Vale. Ay, mi querido Virgo, no sé qué decirte. No sé si no aprendes la lección, o si es tu buen corazón, o si a lo mejor de repente, cariño, tú sientes que a pesar que esta persona no se porta bien contigo, no puedes dejarle atrás. Te cuesta renunciar a algo, Virgo. Pero a mí lo que me da un poco de pena, de tristeza, es que esta persona es como que en algún momento te ha decepcionado o te está causando daño, pero sin embargo a ti te cuesta soltar a una persona.
A pesar que a lo mejor de repente, muy dentro de tu ser, sabes que con este personaje, mi querido Virgo, ya no hay nada que rescatar, pero aún así todavía tienes sentimientos por esta persona. Si es tu caso, mi querido Virgo, yo te recomiendo, corazón, que te rescates tú. Tú. ¿Por qué? Mira, si tú te das cuenta, Virgo, aquí hay un personaje, una sirena. Tiene lo que es un caracol en su pecho. Está herido, está herida. Debajo hay un náufrago, Virgo. Tú eres una sirena, te representa como una sirena. La sirena no puede estar mucho tiempo fuera del agua, corazón. Y aquí, este personaje lamentablemente ya no pertenece a este plano terrenal, pero sin embargo, tú continúas todavía con esa conexión. Quiere decir, mi querido Virgo, a pesar que ya no hay nada que rescatar con esa persona, tú todavía piensas en él o en ella. Todavía piensas. Puede ser de repente tu ex, puede ser de repente un familiar, una persona que simplemente te da la espalda. Recuerda que muchos de vosotros están decepcionados y decepcionadas. Y al costado sale la carta de la torre. La carta de la torre representa cambios, pero también representa bloqueos. Si tú no te rescatas, si tú simplemente, cariño, no continúas con tu vida, las cosas te van a ir mal. Sinceramente, ¿vale? Prefiero ser sincero, sacerdote, sacerdotisa. Prefiero ser sincero. Si tú no apuestas por ti, Virgo, las cosas te van a ir mal. Eso es lo que me están diciendo estas dos cartas, porque tenemos la torre. Y lamentablemente, cariño, la sirena no puede estar mucho tiempo fuera del agua. Y el agua representa sentimientos, el agua representa vida. Necesitas rescatarte tú, Virgo. Sé que cuesta. No te voy a negar, Virgo, ¿vale? O sea, nosotros no estamos programados para que uno diga clic y ya olvido a esta persona. O simplemente dejo mi pasado. No, no. Pero en este momento, Virgo, es como que el universo, como que las energías gritan. O te rescatas tú o te destruyes tú, Virgo. O piensas en ti un poquito más o te destruyes, Virgo. Tienes que pensar un poquito más en ti, Virgo. Piensa un poquito más en ti, me están diciendo. Vos acá más cartas, mi querido Virgo. ¿Por qué no quieres dejar a esa persona, Virgo? ¿Por qué simplemente piensas que van a cambiar? Porque no todo tiene que ser pareja. A lo mejor es un familiar que te está poniendo bloqueos y tú me dices, Richard, yo estoy esperando que reaccione, que cambie. La carta del 3 de espadas, cariño, corazón, por más que tú le des una oportunidad, esta persona va a terminar agobiándote, porque la carta del 3 de espadas representa traición y está al costado de la carta de la torre. Te bloquea tu mundo, Virgo. Te bloquea tu mundo, lo siento. Estas dos cartas juntas no juegan bien, Virgo. No juegan bien estas dos cartas juntas, corazón. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. ¿Qué está pasando contigo, Virgo? Lo quieres mucho, ¿no? Debe ser que todavía lo quieres mucho. O debe haber de repente un lazo de familia. ¿Por qué no? También puede ser el caso. La carta, cariño, del 5 de espadas. Virgo. Las cartas están siendo claras, corazón. Esta persona puede estar tranquila una temporada, pero luego va a sacar las garras, luego va a sacar su verdadero carácter, Virgo. Se va a mostrar cómo es. Ahora de repente, aparentemente, corazón, te está mostrando una carita de mosca muerta. Esa es la realidad. En estos momentos de repente te ha convencido, Virgo. Te ha dicho que va a cambiar, o simplemente, corazón, está pues chiquito o chiquita ahí. Pero no, cariño. No cambia, lo siento. Sé que los seres humanos tenemos derecho a cambiar, pero esta persona ahora no tiene intenciones de cambiar, Virgo. Cuídate, cuídate. Si estás en un trámite legal, cuídate, Virgo. Si a lo mejor de repente esta persona te ha traicionado, cuídate. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez. Esta persona está aparentando, Virgo, aparentando. No es real su cambio, Virgo. Sea amigo, sea ex, sea familia, sea yo que sé, corazón, tu amigo con derecho a roce.
No ha cambiado, Virgo. Está aparentando. Lo siento. Lo siento. Las cartas no solamente para decirte que todo es maravilloso, que todo es perfecto, que Pepelucho te ama, te quiere. Las cartas están para ayudarte, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, cariño. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2, la carta de loco es un no, Libra. Un mensaje, corazón, de los ángeles, ¿vale? Un mensaje de los ángeles, cariño. El tarot de los ángeles, ¿qué te quieren decir, mi querido Virgo? El tarot de los ángeles, ¿qué te quieren decir, mi querido Virgo? Vamos a ver. Dice, caballero de aire, inteligente, decisivo, idealista, incansable. Unos acontecimientos se producen a toda velocidad. Tómate tiempo para analizar atentamente las opciones que se te ofrecen. Soluciones creativas. Muy bien. Recuerda, mi querido Virgo, que hay una persona que va a intentar convencerte de que ha cambiado. Piénsatelo. Piénsatelo. Todavía no tomes una decisión precipitada, cariño. O si vas a firmar un documento, un trámite legal, asesórate. Piénsalo, mi querido Virgo. Eso es lo que yo te recomiendo, corazón, ¿vale? Vamos a ver, cariño. Quiero canalizar porque he visto esas imágenes de esos portales, porque he visto la Virgen, pero que no lo deja llegar a ti. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Muy bien. Me ha mostrado, Virgo, una imagen como si fueran seres alados, pero es muy curioso, parece como si fueran híbridos, como si fueran seres humanos, pero con alas. No ángeles, seres humanos con alas. No sé por qué siento, Virgo, que a lo mejor muchos de ustedes están teniendo algún tipo de revelación o de contacto con alguien que ya no está en esta tierra, Virgo, que puede ser tu familiar. Hay un familiar que se está manifestando, a lo mejor a través de los sueños, o tú de repente estás sintiendo su presencia. Mayormente cuando pasa esto, mi querido Virgo, ellos quieren advertirte de algo. Ellos quieren aconsejarte de algo. Entonces, es cuando tú tienes que estar atento, atenta. Ellos se manifiestan, Virgo, para consolarte y para protegerte, Virgo. A lo mejor esto está relacionado con esa imagen de la Virgen que intenta acercarse a ti, pero alguien lo jala para atrás, alguien lo absorbe, Virgo. Existe un ser muy especial que quiere advertirte de algo, que quiere aconsejarte de algo, Virgo. Voy a sacar una carta. A ver. Por favor, quiero que me digan quién es ese ser especial. A ver, lo voy a hacer con el tarot vidente de luz. Por favor, quiero que me digan quién es ese ser especial. Por favor. Por favor, quiero que me digan quién es ese ser especial. La carta de la Reina de Espadas. Una mujer de carácter muy fuerte, cabello negro, pero puede ser que tenía canas. Muchas canas, cariño. Sí, es una persona que inclusive le encantaba viajar mucho, o posiblemente esta persona es como que tuvo que hacer un cambio, como que, ejemplo, como que esa mujer no nació en ese lugar. Vamos a suponer que sea tu madre, tu abuela o un familiar, no nació en el lugar donde vosotros están viviendo. A lo mejor es una persona que tuvo que emigrar.
Ejemplo, te pongo ejemplo. Vamos a hablar de Perú, cariño. Mi abuelo es de Lima, pero yo me he criado siempre al norte, en Chimbote. Entonces, no es mi origen Lima. Yo siempre he estado lo que es en Chimbote, ¿vale? O yo nací en Chimbote, pero me he criado lo que es en San Jacinto, que es otro pueblo, cariño. Entonces, su origen, ella, porque es una mujer, tuvo que cambiar, tuvo que mudarse, tuvo que emigrar. Aquí ejemplo, a lo mejor estaba viviendo en Barcelona toda su vida, pero su niñez estuvo lo que es en Andalucía. Ejemplo, mi querido Virgo, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, que este personaje está como un poco tensa, como un poco en desacuerdo. Es como que quiere actuar, Virgo. Yo lo que siento, Virgo, que posiblemente le duele lo que te está pasando en estos momentos. Le duele, Virgo. Es una mujer, ¿vale? Es una mujer. Puede ser hermanas, puede ser una amiga, puede ser tu madre, puede ser tus abuelos, tus abuelas también, porque no, bisabuela. Pero es una mujer. Yo estoy sintiendo una energía aquí, pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Dice que no te escondas más. A lo mejor de repente, mi querido Virgo, hay una persona que te pone muy nerviosa, un poco temeroso, temerosa, pero me dice, dile que no se esconda más. Dile que yo lo protejo. Hay una situación que tienes que dar la cara. Hay algo que tienes que hablar con una persona, Virgo. El color azul, no sé qué tiene que ver el color azul. Me habla de llantos, pero de bebé. Llantos de bebé. No sé qué tiene que ver llantos de bebé, o tú eres madre soltera, o de repente acabas de ser madre o abuela, porque escucho muchos llantos de bebé. Y quizás por eso estás un poco nervioso, nerviosa, mi querido Virgo, ¿vale? Pero me dice que deas la cara. A lo mejor tienes que denunciar a alguien, cariño, relacionado con los hijos. Vamos a ver las características. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, hay una persona que vuelve a tu vida y quiere volver a empezar otra vez. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Es una persona que no es tan mayor, pero tú toma el mensaje que mejor suene. Cara redonda, cejas pobladas, se peina por el costado, castaño o negro. Inclusive puede ser que ha tenido una pérdida, luto. La carta del 7 de bastos. Últimamente estás sintiendo mucha conexión. A lo mejor con personas que están fuera, en el extranjero, o de repente con personas que son seres de luz. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Alguno de ustedes está como en un retiro espiritual. A lo mejor estás en un campamento, a lo mejor estás asistiendo mucho a una congregación relacionado con la religión, o estás yendo mucho a misa, o simplemente me dices, Richard, estoy practicando Reiki o hago yoga, yo qué sé, pero es como que estás buscando tu paz. Tu paz, cariño. El otro mensaje también, Virgo, puede ser que muchos de ustedes están empezando otra vez desde cero, mi querido Virgo. También puede ser el caso, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Haz caso de las señales. Besitos, cariño. Bendiciones de corazón.